10 de la mañana, 24 minutos en Capital Federal y en los alrededores. Momento de tomar contacto en vivo y en directo con Berlín. Nos vamos a Alemania. Allí se encuentra nuestro corresponsal de nuestra cadena aliada de la Deutsche Welle, de D-News, de DW, trabajando en vivo desde allí, Thomas Sparrow, que nos trae, bueno, toda la información, no solo europea, sino también del mundo. Pero puntualmente ahora vamos a centrarnos en lo que sucedió en el Parlamento, en conmemoración a las víctimas y a los sobrevivientes del Holocausto en este 80º aniversario. Thomas, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para todos ustedes. De hecho, la discusión en el Parlamento continúa. Está pasando justo mientras estamos hablando ahora a unos pasos de donde estamos. Estamos en el pleno centro de Berlín y a unos pasos está el Parlamento alemán, donde se está realizando en estos momentos la discusión posterior a esa conmemoración que mencionaste en tu introducción. Perfecto. Lo que trascendió incluso fue que había sobrevivientes, ¿no?, que iban a llevar adelante algunos discursos, algunos testimonios en el Parlamento, y te quería preguntar cómo impacta esto en la sociedad, si reciben el mensaje de manera positiva, ¿no?, y qué piensan acerca de, bueno, la realidad política que están viviendo hoy en día. Impacta sobre todo de dos maneras. La primera es porque los alemanes pueden escuchar directamente de una persona que sufrió durante el Holocausto qué significó ese periodo y sobre todo qué lecciones deja. Esa es la primera lección. El segundo tema por el cual es importante es porque muchos de estos sobrevivientes ya no están, muchos han muerto, entonces solamente quedan cada vez menos, y de ahí que el enfoque no solamente en esta conmemoración, sino también en otras que han ocurrido en los últimos días, esté también centrado en ayudar a que las nuevas generaciones en distintas partes del mundo, no solamente en Alemania, entiendan por qué es importante esa memoria histórica y sobre todo que no significa solamente recordar o conmemorar a las víctimas, sino actuar en el mundo actual en el que estamos para que precisamente ese tipo de situaciones no se repitan. Y hay, bueno, una unanimidad, ¿no?, en este sentido respecto a los diferentes partidos políticos que se encuentran en estos momentos en Alemania, no solo con las víctimas, ¿no?, sino también con el tema en general. No necesariamente, quizás hay unanimidad en el tema de conmemorar a las víctimas, eso sí. Donde no hay unanimidad es en el tema de memoria histórica, en el tema de cómo Alemania debe posicionarse ahora, 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a su responsabilidad histórica. Mientras la mayoría de partidos democráticos representados en el Parlamento sí consideran que Alemania debe mantener e incluso aumentar su responsabilidad histórica, precisamente por los dos temas que menciono, para asegurar que no vuelva a repetirse, para reconocer esa responsabilidad histórica. Hay un partido en particular, y es el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, que ha venido pidiendo en reiteradas ocasiones en los últimos años que se reconsideren partes de esa memoria histórica. En otras palabras, lo que ellos dicen es que los alemanes deben poder sentirse orgullosos de su país de nuevo, que esa culpabilidad que sienten muchos alemanes no debería estar al nivel en el que está, que se ha hablado demasiado del tema y que debería reconsiderarse un poco esa responsabilidad histórica. Y de hecho, hace apenas unos pocos días, en el lanzamiento de la campaña de ese partido Alternativa para Alemania, una de las personas que puso en el debate el tema de la responsabilidad histórica del país fue precisamente Elon Musk, el dueño de X, que dio un discurso remoto, un discurso digital en esa conferencia Alternativa para Alemania, asegurando que esa culpabilidad debería cambiar en el país. Como pueden imaginarse, un comunicado o unas palabras de Elon Musk de ese tamaño generaron una controversia inmensa aquí en el país, porque esa responsabilidad histórica de Alemania es un tema no solamente muy importante, sino sobre todo también históricamente muy sensible. Y si tomamos todo esto que nos estás contando y lo volcamos a los datos duros, si se quiere, los porcentajes y los sondeos políticos que se vienen realizando de momento en relación a las figuras políticas y a los diferentes partidos en Alemania para las próximas elecciones, ¿cómo están los porcentajes de intención de voto de cada uno de los partidos, teniendo en cuenta este posicionamiento tan fuerte, ¿no?, que nos estás comentando?
Claro, es que este posicionamiento tan fuerte tiene que entenderse también en el marco de la campaña política que estamos viviendo actualmente en el país, porque las elecciones son apenas en unas semanas, elecciones el 23 de febrero que van a determinar no solamente la composición del nuevo Parlamento alemán, sino después de eso qué tipo de coaliciones pueden formarse y de ahí quién sería el próximo canciller aquí en Alemania. Y de ahí que las encuestas, como bien preguntas, sean particularmente importantes ahora. El partido que lidera la intención de voto es el Partido Demócrata Cristiano, el bloque conservador en Alemania, que se llama CDU-CSU. Eso significa que si esas intenciones de voto continúan, la probabilidad es muy alta de que el próximo canciller alemán sea quien lidera ese bloque conservador, Friedrich Merz. Y lo que significaría, en ese caso, es que Alemania giraría hacia la derecha, dejaría de ser un gobierno de centro-izquierda, como es actualmente, y pasaría a ser un gobierno de centro-derecha. En segundo lugar está Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha que mencionaba, y es importante eso porque los demás partidos han rechazado cualquier tipo de colaboración formal con el AfD. Sin embargo, se discute mucho ahora si esa barrera, ese muro, digamos, de contención se está desmoronando poco a poco, porque los conservadores han indicado que quizás en puntos concretos sí podrían contar con los votos del AfD. Y por debajo de esos dos partidos están incluso los tres partidos que hasta hace poco formaron la coalición de gobierno de Alemania: los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, los verdes y los liberales. Las elecciones que se realizan actualmente en Alemania, que van a ser el próximo 23 de febrero, son la causa directa de la ruptura de esa coalición de gobierno que ocurrió el pasado mes de noviembre. Excelente, Tomás, el panorama político, ¿no?, que nos presentaste en relación a esto, tomando un tema tan importante como el que se está desarrollando en estos momentos en el Parlamento, y bueno, también teniendo en cuenta cómo impacta y cómo es tomado como bandera de discurso político, ¿no?, por los diferentes partidos, algunos que, bueno, apelan a un revisionismo histórico y otros que bueno, por supuesto, continúan en el pedido de justicia. Y decías algo muy interesante respecto a justamente estas posiciones y tan diferentes, ¿no?, que cada uno plantea, que quería avanzar en el tema migratorio, que sigue siendo un tema importantísimo, no solo en Alemania, sino también en varios países europeos, ¿no?, que es un tema recurrente, que tienen problemas de migración irregular, personas que no tienen papeles para permanecer en el territorio. ¿Cómo ves este tema no solo en tu país, sino también en el continente? Los dos temas fundamentales, podría decirse, de la actual campaña política son, por un lado, la economía. La economía alemana está en problemas muy serios desde hace un tiempo, y esos problemas están afectando a los ciudadanos de diferentes maneras. Ese es un tema. El segundo tema es el tema de migración, relacionado en particular con la migración irregular y a su vez relacionado con el tema de seguridad, porque en las últimas semanas y en los últimos meses ha habido varios instantes de seguridad, varios problemas de seguridad que han llevado a que se endurezcan las peticiones sobre la política migratoria alemana. El problema más reciente fue un ataque con cuchillo que ocurrió en el sur del país, con navaja, en la ciudad de Aschaffenburg, en Baviera, que fue perpetrado aparentemente por un migrante de Afganistán. Y eso llevó a que ahora los diferentes políticos y los diferentes partidos estén discutiendo qué medidas deben tomarse para que el país pueda, digamos, retomar un poco su rumbo en temas migratorios. Los conservadores, en particular, como mencionaba ahora, el bloque conservador liderado por Friedrich Merz, probablemente el próximo canciller de Alemania, de hecho está pidiendo que se endurezcan seriamente las políticas migratorias en Alemania, cerrando, por ejemplo, las fronteras o bloqueando las fronteras, no permitiendo la entrada de migrantes, temas que incluso han sido descritos por abogados como posiblemente ilegales en el contexto europeo. Entonces, ese es el debate que se está realizando actualmente. Y los conservadores han dicho que incluso piensan pasar sus propuestas en el Parlamento, así eso incluyan votos de la extrema derecha. De ahí lo que mencionaba yo hace unos segundos, que en el tema ese del cordón sanitario frente a la extrema derecha, ese muro de contención, hay algunos que están diciendo que ese muro de contención ya está mostrando las primeras grietas.
Tomás Sparrow, muchísimas gracias por este pantallazo, este panorama general que nos traes en vivo desde Berlín, desde Alemania. Hablamos, bueno, un poco de todo en relación también al tema que se está llevando adelante en estos momentos, la conmemoración del 80º aniversario de la liberación de Auschwitz y, bueno, también el tema migratorio que va a seguir siendo un tema de agenda y que sin dudas vamos a seguir tocando, ¿no? A seguir hablando de esto y de las diferentes posiciones y también políticas que se llevan adelante. Bueno, te agradecemos, no sé si querés agregar algo más para cerrar y te despedimos hasta el próximo contacto. Pues les agradezco por también tomar el tiempo de discutir esos temas muy importantes aquí en Alemania, que no solamente, por cierto, son importantes en el país, sino también en el resto de Europa, porque la política alemana tiene una influencia muy importante también a nivel europeo. Alemania es o fue considerado la locomotora de Europa durante mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de economía, de migración, cuando hablamos de ese pasado histórico, todo lo que se discute aquí, todo lo que se decide aquí en Alemania, tiene también un impacto muy grande a nivel europeo. Y con eso me despido de todos ustedes desde Berlín. Muchísimas gracias a Tomás Sparrow, nuestro corresponsal entonces de nuestra cadena aliada de DW, de la Deutsche Welle en vivo desde Berlín, desde Alemania. Que tengas un lindo día. Hasta luego. Y nosotros seguimos con más información internacional de Alemania, de Berlín y de lo que sucede en estos momentos en el Parlamento. Nos vamos a